Buenas. Hoy empezamos con el primer podcast del año. Felices y contentas de volver a contarles historias. Antes de empezar este podcast o durante el podcast se les recomienda que pongan a hacer una olla de maíz, porque vamos a hablar de los teatros en Bogotá y de la historia de los teatros en esta ciudad, y es una manera de rendirle homenaje a los viejos teatros que fueron desapareciendo de la escena y donde conocimos toda la historia del cine, varias generaciones que nos tocó la época de los teatros. Entonces, con esto vamos a empezar. Este año hay un montón de cosas. Este año vamos a hablar de Peaky Blinders y los contextos históricos de Thomas Shelby. Y vamos a hablar de los Balcanes. Y bueno, les tenemos una mano de historias y de chismes este año buenísimas. Entonces vamos a empezar hoy. Resulta que hubo una época en que, esto lo digo para las generaciones que en este momento me están oyendo, las nuevas generaciones, hubo una época en que el cine no se podía ver sino en teatros. No había ninguna manera. Entonces vamos a hacer una especie de cinema paraíso, después les contaré por qué, de los teatros. No existía ni las formas de reproducir películas en casa, ni la más arcaica de todas, que era el Betamax, que eso era análogo y eso era de cascarles y no funcionaba y la imagen era pero pésima. El VHS, que era un tris mejor, pero no la locura, pero que sí llegó a generar, digamos, como las tiendas de video. Pero también después existiría una tecnología que abortó, que era el videoláser, que tenía buena, era todo play, pero finalmente no cuajó. Después ya vino el DVD, que llegó a durar bastante, y con el VHS, con el DVD, empezaron a existir las tiendas de video, donde la gente alquilaba películas por fines de semana y tenía que devolverlas, o si no las multas eran fatales. Y después ya vinieron los cines de plataforma, en donde las películas se pueden ver directamente en aparatos de televisión en casa, y además el home theater, que reproduce los sistemas de sonido parecidos a los que puede haber en una pantalla de cine en la casa. Pero todo esto no pasaba, todo esto no existía. Entonces, si usted no veía la película en el cine cuando la daban, en el momento en que estaba en cartelera, pues no la iba a ver. Si por allá la otra posibilidad era en enero, cuando daban las mejores películas del año, entonces uno veía las que se perdió. Pero esto no, o sea, si no estaba ahí, nada, no había ninguna posibilidad. Entonces las películas eran una ilusión intangible, porque tú no te podías llevar la película a la casa. O sea, para repetírtela tenías que ir a ver a cine varias veces la misma película, que se estilaba tan bien, porque si no, no la podías ver. El cine, vamos a hablar de Bogotá, porque es la ciudad de origen donde estoy contando esta historia. Pero esta es la historia de millones de personas que crecimos con el cine como una referencia fundamental de nuestra idea de la vida, que crecimos con el cine de teatro de barrios. Un barrio podía llegar a tener 4 o 5 teatros. En Chapinero había 5 teatros. Así, seguiditos en el centro también había un montonón de teatros, zonas donde podía haber 10 teatros en una sola zona de pocos kilómetros. En estos teatros estaban dando películas distintas, no era como a veces pasa ahora, que hay una película y la están dando en 14 teatros o en 17, no. Las películas eran distintas y se estaban repartiendo a lo largo de la ciudad. Después va a haber otro fenómeno que es fundamental en nuestra idea del mundo, que se van a llamar los cineclubes.
y era cuando se presentaban las películas en el horario del sábado por la mañana y a veces en el domingo por la mañana. Esas películas tenían una presentación del director. Era un cinearte, era un cine dirigido, era un cine para crear cultura cinematográfica. Y de ese cine bebimos las historias del mejor cine también. Entonces vamos a contar un poco cómo era ese mundo, cómo nos formamos y crecimos y vivimos en este mundo, cómo conocimos las películas más importantes. Era nuestra única ventana al mundo. La televisión no tenía ni esa diversidad ni esa capacidad para presentar cualquier película de esas porque no existían los canales privados. Entonces existían solamente los canales nacionales que no estaban para hacer películas, estaban para hacer otro tipo de una televisión que llegó a ser muy buena en Colombia. Una televisión que transmitía teatro, que transmitía documentales, muchas cosas, pero no era para ver películas estaba el cine. Entonces, el cine llega muy rápido acá, el cine se va a difundir rápidamente porque junta una serie de tecnologías que ya existían, porque junta el daguerrotipo, porque junta el audio, digamos, todos los elementos que se hacían para crear el cine ya estaban. Los hermanos Lumière los acuñan y un año después eso ya se está produciendo en América Latina y eso ya se está produciendo por el mundo. Aquí llegó muy tempranamente. Siempre la discusión si llegó a México o a Buenos Aires primero, que siempre todo lo que es en América Latina se discute si llegó a México o llegó a Buenos Aires. Pero aquí llegó tantísimo cine mexicano que esto para la audiencia de México que nos oye, una de las razones por las cuales existe una influencia tan grande de la cultura mexicana en Colombia es por el cine. Porque muchas generaciones, esa a mí no me alcanzó a tocar, pero sí le tocó a personas que yo conocí mucho, era la cantidad de cine mexicano que llegó aquí, de María Félix, la cantidad de cine de todos los clásicos del cine mexicano. Eso aquí era la orden del día y eso hace que la conexión con el cine mexicano sea grandísima, por un lado, amén de la música, que pues aquí las cosas se celebran con mariachis, como alguna vez lo dijimos. Pues cuando hay una celebración, eso, la gente de casa con mariachis se hace serenata con mariachis. Entonces hay digamos, una influencia muy profunda del cine mexicano. El cine argentino también ha tenido una influencia muy grande y la va a tener mucho después, enormemente, sí, pero las películas de Libertad Lamarque y todo eso también llegaban. Y las películas españolas, ¿no? De Sarita Montiel y todo eso también llegaba, y como si no fuera suficiente, las películas llegaban dobladas de España, lo cual era un asesinato fílmico, porque esto era, pues tanto que Cabrera Infante una vez sacó un artículo que se llamaba ¿Por quién doblan las películas? Sí, porque era una barbaridad oír esto doblado, oír a Clark Gable doblado en español. En eso pues para nosotros era pues, muy extraño en nuestros oídos, porque los acentos del español en América Latina son diferentes. Entonces resulta que una época en que ir a cine era el plan. O sea, el plan, primero cuando uno es chiquito, pues el cine es el plan familiar. Entonces, toda la familia va a cine, entonces eran las películas familiares, entonces era Mary Poppins, era Mi Bella Dama, era La Novicia Rebelde, y es la primera parte, digamos, en la cual uno entra en contacto con el cine. Había cines de estreno, cines de lujo. Había un teatro en la 72 que se llamaba La Scala. Ese teatro tenía unas cortinas rojas, era elegantísimo, y más adelante va a haber una tecnología que se llama el Cinerama, que sería algo equivalente a lo que hoy es el IMAX, y era que las cortinas se abrían mucho más allá del formato tradicional de película y se proyectaba una película en un tamaño mucho más grande, y eso era la maravilla. Y había películas que se filmaban precisamente para el formato de Cinerama. Las películas, muchas, duraban 3 horas, entonces tenían intermedio. Entonces en la mitad de la película aparecía un letrero que decía: intermedio, visite nuestra dulcería. Entonces uno se paraba y se echaba 10-15 minutos para ir a estirar las piernas, comer dulces, y luego se sentaba y seguía la proyección de la película.
Total, uno salía de ahí bastante tarde, y ya, o sea, ya, ese era el plan, todos nos habíamos ido para cine. Entonces esto era, películas como Gandhi alcanzaron a tener intermedios, películas clásicas como Lo que el viento se llevó, la misma Novicia rebelde tenían intermedio, para que la familia estirara las piernas y todo. Esto va haciendo que el cine sea nuestra referencia del mundo. Digamos que la única ventana al mundo era el cine. Era solamente a través del cine que uno podía entender qué estaba pasando en el resto del planeta. Entonces, para la época en que a mí me tocó la secundaria y la universidad, llegaron una cantidad de películas que me fueron cambiando la vida. Digamos, en el colegio un profesor nos llevó a ver Morir a Madrid. Y yo quedé tan enloquecida con esa película que duré 5 años estudiando la Guerra Civil Española por mi propia cuenta, en una extraña soledad histórica que no podía compartir con nadie, porque la película me enloqueció. O cuando llegó Woodstock, que nos acompañaban los profesores o nos acompañaban los padres, porque pues nosotros no podíamos ir a cine solos todavía. Entonces, pero vamos adquiriendo una cultura cinematográfica. Ya para la época en que estoy terminando colegio, estoy yendo a cine todos los días. Y durante la época de la universidad fui a cine todos los días. Y más adelante, con mi esposo, que tuvimos una relación cinematográfica, íbamos a matiné, vespertina y noche. Entonces realmente el cine llegó a ser mi vida. Y si el cine es mi vida, o sea, una parte, digamos, si la banda sonora de mi vida es grande, la cinematográfica te digo que es de dar alaridos, porque yo pienso en imágenes porque todo lo he visto en cine. Entonces el cine llegó a ser nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de encontrarnos, nuestra manera de conocernos, de enamorarnos, de crecer. Los cineclubes después tenían una parte que era sensacional, que era la cafetería. Uno salía del cineclub, se sentaba en una cafetería y se echaba unas 4 horas para entender la película. ¿Sí? Entonces, digamos, la comunidad del cine como una instancia de discusión y de comentar, pero es que la película no solamente se ve, la película se comenta. Entonces van llegando las películas, pues va llegando El Padrino, 1, 2, y mucho tiempo después El Padrino. Entonces pues, imagínense lo que es haber visto El Padrino por primera vez en cine. Pues el homenaje que se les hace a estas películas ahora es presentarlas en cine para celebrar los grandes aniversarios, porque ya no se pueden ver en cine. Es muy poco probable. Entonces había ritos, ¿no? En Semana Santa daban las películas religiosas, entonces eran los 10 mandamientos, y daban las mismas películas, y eran las mismas colas para ver las mismas películas una y otra vez, y era el cine de Semana Santa, y era Jesús de Nazaret cuando ya llega el cine de Zeffirelli. El cine italiano nos va a traer muchísimas cosas, desde las películas de Franco Zeffirelli, desde Romeo y Julieta, desde Jesús de Nazaret, hasta películas que van a ser muy poderosas para nosotros. Va a llegar una de las películas más disruptivas que podía haber en esa época. Se llama Portero de Noche, de Liliana Cavani. Es una historia sadomasoquista de un romance entre una judía y un oficial nazi en un campo de concentración que se van a volver a encontrar después, años más tarde, en un hotel donde él es portero de noche. Eso todavía es una película muy brava, y cuando le preguntaban a Liliana Cavani si la película era obscena, ella decía: lo único obsceno es la violencia.
Y era, digamos, el cine italiano llega con unas propuestas visuales Novecento, 3 horas primera y 3 horas segunda parte, una historia de Italia desde el momento en que aparece, que muere Verdi, hasta el momento en que el fascismo se instala en Italia. Es muy importante volver a ver estas películas, Novecento, El Conformista, porque los italianos que produjeron un cine tan absolutamente analítico, volvieron a elegir a una candidata fascista ahorita, después de todo el cine que han hecho, mostrando lo que el fascismo le hizo a Italia. Entonces hay que volver a ver cine para no volver a votar por los mismos, man. Entonces llegaban a esto, a los grandes teatros, estas películas de estreno que las daban en el Lago, que las daban en el Metro Riviera, en el Metro Teusaquillo, en el Royal Plaza, en el Astor Plaza. Eran como, había teatros de primera, que era donde eran los estrenos de las películas, El Almirante, y había teatros donde las pasaban ya cuando las estaban sacando de cartelera. Y hay un tiempo en que llegan Portero de Noche, El Imperio de los Sentidos, una película japonesa de un erotismo sumamente bravo, basado en un caso real durante los años de la guerra en Japón. Esa, mejor dicho, ni les cuento de qué es, pero esa película fue de un nivel de escándalo que la gente se salía del teatro, porque no estábamos preparados para ver ese cine japonés de ese momento, y también llega El Último Tango en París. Estas tres llegan en el lapso de un año. La cultura en Bogotá no estaba preparada para ver esas películas, entonces la gente ni siquiera sabía saliendo qué fue lo que vio. Entonces nosotros vamos a ver el cine más pesado y más bravo, el cine de Ingmar Bergman. Entonces llegan todas estas películas pesadísimas de esas narrativas suecas, como Gritos y Susurros y Persona y El Último Sello, que después se van a volver películas de Cineclub, porque si no se comenta la película usted no tiene ni idea qué fue lo que vio. Entonces nos toca el cine de Bergman, nos toca el nuevo cine alemán, Fassbinder, un hombre que dedica toda su cinematografía a la posguerra alemana, que fue la destrucción de Alemania, y toda la destrucción inmaterial y física también. Y vienen las películas de Herzog, Aguirre o La ira de Dios, Fitzcarraldo. Eran unas producciones absolutamente impresionantes. Entonces nosotros estábamos expuestos a todo este cine de la vanguardia europea que narraba la posguerra, la miseria existencial, humana, histórica, algo que nosotros no teníamos ninguna manera de comprender desde esta sociedad bogotana donde nos veíamos en los teatros. Entonces vimos muchísimo más cine del que podíamos entender, pero nos saturábamos con eso. Llegaba el Nosferatu de Murnau, y el cine era nuestro universo, nuestra forma de relacionarnos, la manera como podíamos entrar a conocernos, y se veía en estos grandes teatros. Y entonces uno iba y comía maíz, yo soy una aficionada al maíz por el cine, yo creo que por eso me volví viciosa del maíz. Entonces, y además, antes de que yo tuviera edad para ir a cine de mayores, mi padre me contaba las películas el sábado por la mañana, las que había visto el viernes por la noche, lo que hacía que yo me pasara una buena parte de mi vida viendo las películas que me contaron antes de que yo fuera mayor de edad, porque había películas para mayores de 18 y había películas para mayores de 21. Y eso sí era en serio, uno no podía entrar allá antes de esa edad. Había gente que falsificaba los documentos para poder ir a cine, los conocí. Sí, que alteraban sus documentos para poder entrar a las películas de mayores de 18 y de 21, y había películas para mayores de 12. Eso generalmente se respetaba bastante. Entonces, pues digamos, el cine era nuestro universo, y todo lo que tenía la cultura relacionada con el cine, ¿no? Hay una historia que se llama El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, que es toda narrada en películas. Es una novela, una historia de un preso político en una cárcel de Argentina durante la dictadura, encerrado con un personaje homosexual que es la solidaridad, la belleza, la calidez, que es Valentín Molina y Valentín. Y Valentín le cuenta películas en la miseria de una cárcel en la dictadura. Y es totalmente cinematográfica, es una novela basada en cine. Y entonces resulta que Manuel Puig decía que él era homosexual en Nueva York, y en esa época eso era muy duro, y que muchísimas veces pensó en suicidarse,
pero que cada vez que se iba a matar miraba el periódico y había una buena película para ver. Entonces no se pudo suicidar porque siempre había una buena película para ver. Las películas estaban en las carteleras de los periódicos. Entonces se compraba el periódico para ir a cine. Y era una página larga que tenía todo lo que estaba en ese momento en cartelera, y así era como uno podía saber qué era lo que estaba pasando en cine. Un amigo tenía el recorte de cada película que vio, con quién fue y a qué hora y en qué función y en qué fecha, y así tenía la secuencia de su vida totalmente descrita en un álbum de películas donde contaba quién había sido él y con quién había estado. Él ya murió, pero eso fue uno de los grandes testimonios del cine que nosotros teníamos. Había cines con los que uno estaba, digamos, más familiarizado. Digamos, el Royal y el Astor Plaza eran cines que sí eran recurrentes, como los grandes teatros del centro también. El Embajador. El Embajador llegó a tener más de 1,000 y pico de butacas. Y era una época en que se llenaba completamente. Por ejemplo, para una película como el estreno de Gandhi, eso fueron horas de cola, y uno hacía horas y horas de cola para poder entrar al cine, porque pues que si no había más. Los estrenos del 25 de diciembre de James Bond, siempre las películas de James Bond se estrenaban el 25 de diciembre, lo mismo que la Guerra de las Galaxias. Entonces esto era una cosa así. Más adelante los cines se fueron empezando a vaciar y ya se hizo más popular empezar a dividir los grandes teatros en pequeñas salas y proyectar diferentes películas en una misma sala, que tratar de llenar un teatro del tamaño tan impresionante que eran los teatros. Entonces hay un momento en que lo único que se hace en Bogotá es ir a cine. O sea, ir a cine es la vida, es lo que se hace, y los grandes teatros se vuelven estos templos de la imagen, donde uno vio por primera vez, por ejemplo, con mi mamá teníamos la perversidad de ver películas de miedo, perversidad que nos quedó y compartimos con mi hija todavía, y la primera vez que vimos El Resplandor en cine, ustedes no tienen ni idea lo que es uno ver El Resplandor en cine por primera vez y salir aterrorizado. Porque cuando has visto una película en ese formato cinematográfico por primera vez, no se te va de la cabeza. Es muchísimo más difícil bajarse de una obsesión que tú has visto en pantalla grande, en las pantallas de plata que dice Carlos Fuentes, que si tú la ves en tu casa, porque tú en tu casa te paras, si estás muy asustada te paras, cortas la película, vas al baño, te puedes distraer inclusive con el celular. Pero en cine no existe esa opción. Estás metida en una realidad total, y a medida que el sonido en el cine va mejorando, entonces la cosa se va haciendo más espeluznante, porque ya empieza a haber estos sistemas de sonido que se llaman Sensurround, que todo el sonido se está proyectando alrededor de toda la sala, no solamente en la pantalla. Entonces todo el teatro te está haciendo una sonoridad. Entonces ahí ya, mejor dicho, ahí sí las películas son muy bravas. What do you want to talk about? I can't really remember. You can't remember. No, I can't. Este es el espacio de la pauta comercial. Queremos agradecerle muchísimo y con mucho cariño a la gente de Patreon, PayPal, PayU, que nos apoya, que hace posible que este proyecto continúe y siga creciendo, y queremos contarles que si nos quieren seguir apoyando, lo hagan a través de la página dianauribe.fm. Muchas gracias siempre. Entonces, ahí vimos una cantidad de cosas. Yo aprendí también a tener cierta discreción con el cine, porque un día me vi por la mañana una película que se llama Marat Sade,
dirigida por Peter Brook. Es una obra de teatro del asesinato de Marat representado por unos locos en un frenocomio. Y después almorcé y me fui a ver en el lago por la tarde una que se llama El huevo de la serpiente de Bergman. Una de las películas más bravas que uno puede ver porque era dos seres humanos unidos solamente por la miseria de la Alemania de la posguerra. Y hay hasta experimentos con niños. O sea, es una cosa, un thriller psicológico brutal que explica de dónde se incubó el nazismo. Por eso se llama El huevo de la serpiente. De dónde salió esa, digamos, esa profunda oscuridad que llevaría a los alemanes al nazismo, mostrada en el daño psicológico gigantesco que vivieron las personas a las que les tocó vivir después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, viendo esas dos películas a las 6 de la tarde, yo ya no sabía de dónde era vecina ni qué sentido podía tener mi vida. Entonces dije, bueno, no, o sea, tómesela suave porque no sé, tampoco me puede dar tan duro, porque uno también iba a cine solo. Eso también era, pues para poder ver esa mano de cine no siempre había con quien ver toda esa cantidad de películas que yo podía ver en una semana. Entonces, pues también iba a cine sola y salía pues con la cabeza para el otro lado como la del Exorcista, porque pues se sometía uno a unas dosis de cine. Cuando estrenaron El Exorcista, que todo el mundo andaba comentando de eso, había películas que paraban la ciudad. Y todo el mundo estaba hablando de eso. Y todo el mundo iba a ver la película. Entonces, cuando salió El Exorcista, la primera película de terror que tenía además ese tipo de efectos, porque el cine va evolucionando. Entonces van llegando películas cada vez más impactantes a nivel de la tecnología del cine, o películas cada vez más bravas a nivel de las temáticas, como pasaba con el cine alemán, el cine sueco y el cine italiano. Había una mujer que se llamaba Lina Wertmüller, que hacía un cine desde lo grotesco, con una manera de narrar. Ella tenía una de las películas más bravas, Siete Bellezas, que es un tipo que sobrevive durante la Segunda Guerra Mundial y en la Italia de la posguerra, y está dispuesto a hacer absolutamente cualquier cosa por sobrevivir. Entonces es la historia de hasta dónde se puede degradar él con tal de salir vivo de ahí. Y eso nos va a llevar a un personaje que se llama Giancarlo Giannini, que va a ser el actor de Lina Wertmüller en Siete Bellezas. Y también va a ser una película que se llamaba Amor y Anarquía, D'amore ed Anarchia. Es un tipo que va a matar a Mussolini. ¿Por qué? Mussolini le mató a un hermano. Entonces se refugia en un burdel para planear el asesinato. Entonces hay uno de los dilemas éticos más grandes. Dos prostitutas se enamoran de él. Una lo quiere despertar para que él cumpla su destino y se respete a sí mismo, y otra no lo quiere despertar para que no sea imbécil y no se vaya a que lo maten, porque no tiene ninguna posibilidad de sacar adelante su empresa. Entonces respetamos la fidelidad de un hombre a sí mismo y lo dejamos que vaya y se inmole, o lo dejamos dormir y que sobreviva. Entonces toda esta cantidad de cosas que nos estaban pasando, más los cineclubes de la mañana. En el Teatro Metropol daban películas de rock. Allá vimos el concierto para Bangladesh, allá vimos Fillmore, porque pues nosotros rockeros del tercer mundo, aquí nos llegaban los conciertos, llegaban las películas de los conciertos. Entonces llegaba, por ejemplo, un día vimos, en los teatros cambiaban de nombre, ¿no? Arte de la música, la comedia. Vimos The Song Remains the Same de Led Zeppelin, pero esto era como si llegara la película de verdad y se armaba tropel y la gente se armaba todo un rollo para poder entrar. O sea, nosotros nos comportábamos con las películas como si fuera la realidad. Entonces nosotros aullábamos con Bangladesh como si estuviéramos viendo a Eric Clapton y a George Harrison en persona, pero solo nos llegaron las películas, Gimme Shelter, porque nunca llegaban acá. O sea, no había el menor peligro de que llegaran aquí los Rolling Stones o Eric Clapton o Led Zeppelin. Solo nos llegaban las películas, pero creíamos una realidad como si estuviéramos en Londres, solamente porque nos íbamos a las 9 de la mañana a ver la película en el Metropol y salíamos de ahí como de Woodstock. ¿Sí? Entonces, el cine nos creó la posibilidad de vivir una realidad como si estuviéramos ahí, pero lejos de todo, por aquí en Bogotá, en un teatro de barrio. O sea, el mundo se volvió para nosotros asequible
a través de la fantasía de una imagen en un teatro de aquí. Entonces los teatros para nosotros fueron el universo. Fueron realmente, entonces el Palermo, por ejemplo, fue uno de los teatros, bueno, aparte de las historias de amor de la vida de uno que están ligadas a una determinada película, a un momento, a una escena, a un cine al que fue, donde se toman las decisiones de quién va a ser la persona más importante en la vida. A mí yo personalmente conocí a un hombre con el que les conté el del especial de Richie hace un año, en Hair, ahí, viendo la película de Hair, decidimos que íbamos a quedarnos juntos más o menos el resto de la vida en La Pandilla Salvaje, vista en el Palermo, y puedo recordar la última película que vi con él, porque el cine era la relación fundamental entre el amor, los amigos. Entonces uno tiene personas con las que iba a ver este tipo de películas y otras con las que iba a ver otro tipo de películas. No, esa no es para ver películas de miedo, pero en cambio sí es para ver películas de románticas, comedias románticas. Entonces el cine determinaba los géneros de los amigos. Uno se relacionaba con los amigos según qué películas podía ver con ellos. Y eso era lo que determinaba qué tan compatibles podíamos ser como personas, el qué tipo de películas veíamos. En tiempo de la universidad había la Cineclub de la Tadeo. Ahí, en el Cineclub de la Tadeo, yo vi, creo que de las historias más importantes de todo el cine. Eso era mediodía, teníamos clase a las 12 y luego a las 2. Entonces no almorzábamos durante 4 años por el Cineclub de la Tadeo, porque uno almorzaba o iba a cine. Entonces era prioritario ir a cine. Entonces no se comía para poder ir a cine. Entonces, ahí vimos las películas de Hal Ashby, una que se llama Enséñame a vivir, Harold and Maude, una historia maravillosa, y Hal Ashby también va a tener otra que se llama Desde el Jardín. Entonces, cada una de estas películas nos genera una idea del mundo, y como eran tantas y de tantos países y de tantas historias, la narrativa que esos viejos teatros permitieron en nuestras vidas fueron una riqueza absolutamente impresionante, además porque uno no tenía sino las películas que habían en cartelera, no había opción de ver otra forma de cine, y había que perseguir una película hasta que la pudiera encontrar uno si no la vio, o esperar a enero cuando dieran la antología de las mejores películas. La Cinemateca Distrital fue otro de los grandes imperios del cine. Cuando la Cinemateca quedaba en el Planetario, la cerraron y la censuraron una vez por una película que se llamaba La Sangre del Cóndor de Saginés, porque hablaba de la esterilización forzosa de mujeres indígenas en Bolivia por parte de los cuerpos de paz, y entonces eso era muy caliente el tema, la cerraron y después la volvieron a poner. O sea, el cine estaba en el pulso de la política y de la vida y de lo que estaba pasando. No había como una distinción entre la realidad y el cine. Entonces esos teatros eran los lugares donde existía nuestra vida. Entonces estaba el gran cine comercial, los teatros de estreno, pero también estaban los cineclubes. Entonces los cineclubes eran lo que les digo, o las funciones mañaneras en los teatros grandes, o películas como la Cinemateca, que era la que tenían, por ejemplo, un festival de cine checo o un festival de cine húngaro, que no, pues donde iba a haber uno eso. Entonces los teatros cambiaban de nombre. El Teatro Colombia después se llamó Jorge Eliezer Gaitán, y ese también es un teatro donde se veían películas impresionantes con la capacidad que tienen. Igual también podían llegar cantantes a presentarse ahí, y más adelante el Festival Iberoamericano de Teatro llevaría las salas por todas partes. Había teatros que envejecieron, como era el Faenza, creado en 1924. Era un teatro de lujo. Hoy fue restaurado y sigue siendo una obra maestra, pero durante mucho tiempo fue la carcazón de un barco gigantesco que había quedado encallado en la mitad del centro de Bogotá. En esa época la boleta no se puede comprar por internet. Usted tiene que ir al teatro y tiene que comprarla en la taquilla. Máximo puede mandar a alguien que compre las boletas, porque no había manera de comprarlas sino cuando llegaba todo el mundo, y había momentos en que las funciones se agotaban durante semanas y una película no se podía ver porque todo el tiempo estaba agotada la boletería y tocaba recorrer todo Bogotá para poder ver la película, porque en los teatros que quedaban cerca a tu casa
las funciones estaban agotadas y todo el mundo tenía que llegar puntualmente a la taquilla, y la ida a cine era de una puntualidad absoluta, porque si no empieza la película te pierdes los cortos, te pierdes el comienzo, pero como no se podían repetir las películas, entonces digamos no había la posibilidad de devolverlo. Si llegaste tarde, te toca repetírtela si quieres saber cómo empezó. Entonces la ida a cine era una cosa estricta y puntual. Y enfrente el Teatro Azteca, donde también venía los festivales de cine que eran permanentes, y también mucho más adelante el Eurocine, cuando empiezan a llegar como bloques de películas que solamente se puede, Festival de Cine Francés, Eurocine, todos esos festivales de cine que hacían que solamente durante esos días y en ese momento se pudieran ver las películas. Entonces, ir al cine era una forma de vivir, era una actividad. En mi caso, yo hice algunas cositas además de ir al cine. O sea, entre oír rock e ir a cine, pues bueno, también estudié una carrera y otras cositas, ¿no? Pero básicamente mi universo era el cine y el cine y el rock. Entonces, bueno, después llegaban las películas de salsa, Nuestra Cosa Latina, que es una cosa absolutamente impresionante, una producción de la salsa de Nueva York. Y cada una de esas películas abría nuestros horizontes musicales, estéticos, políticos, existenciales, cinematográficos. Cuando uno salía de una película que no había entendido en absoluto, esa sensación de salir de una película y cómo te pareció, y uno, pues, pero ¿qué te digo yo? Oye, espérate, me la entiendo. O películas, el cine no se podía repetir. Entonces cuando uno ve una película como Los Sospechosos de Siempre, que en la última escena le cambia toda la narrativa de la película y lo sorprende a uno, y uno se da cuenta que vio una película completamente diferente a la que le presentaron durante hora y media. Entonces no tiene uno la opción de devolver a ver qué fue lo que pasó, sino que le toca durar cabezona una semana. El cine era una oportunidad única. No podías entrar de ninguna manera a retroceder. Llorar en cine, ese Beatriz Venegas Atías, la poeta que escribe un libro que se llama Llorar en cine. Bueno, pues llorar en cine era, digamos, yo soy de las que llora hasta en las películas de Woody Allen, y muchas veces en la misma escena. Entonces hay una escena de Manhattan donde normalmente suelo llorar siempre en la misma escena, cuando ella le dice que es cuestión de tener un poco de fe en la gente, que no todo el mundo se corrompe, cuando ella ya se va para Londres. Entonces las películas de Woody Allen marcaron mi concepto del amor y de la vida. Cuando llegan todas las películas de Woody Allen, las primeras eran comedias y luego las comedias se van haciendo más profundas. Ya cuando llegan Annie Hall, Selig, Manhattan, las películas que le hacen homenaje al cine, La Rosa Púrpura del Cairo, esa ya la vi en los cines de los centros comerciales, porque luego las películas pasan a los centros comerciales, que en el caso de Bogotá resguardan de los aguaceros, porque el cine pues sí está relacionado con la lluvia, o sea, siempre salía uno y estaba lloviendo. Entonces pues los centros comerciales permitían los parqueaderos y permitían que la gente no se mojara haciendo cola para entrar a las películas. Por eso se vuelven un poco más populares, y porque bueno, hay más cosas que hacer. Entonces los centros comerciales se van tomando los espacios que antes tenían los grandes teatros. Es que no era rentable en un momento dado llenar espacios de 800 butacas, 700 butacas. Entonces hay un momento en que, a medida que va avanzando el cine que se puede ver en casa, los reproductores en casa, el cine que se puede alquilar, ya la película no es una oportunidad única. Entonces las salas de cine se van reduciendo de tamaño, porque ya es difícil llenar teatros tan grandes. Y en la medida que se reducen de tamaño, se van usando para otras cosas. Entonces, digamos, como los grupos religiosos compran los cines, como pasó con el Trevi, donde yo vi tantísimas películas, donde una vez fui a ver sola El Inquilino de Polanski, y al lado había una chica sola, y terminamos casi abrazadas encima la una de la otra, de la barbaridad que era lo que era ver esa película de Polanski en ese momento. Bueno, él también desapareció, fueron desapareciendo. Los grandes teatros fueron desapareciendo. Cuando un teatro pasaba menos, se volvió un teatro porno. Eso ya era que ya, mejor dicho, el teatro ya estaba quemado. Sí, también había estrenos porno, como Las colegialas crecen, que era el escándalo de la ciudad.
Entonces, porque eso era un cine paralelo. Había otro cine que eran los dobles, que era donde estaban dando cine a toda hora. Entonces había que meterse en los pedazos de las películas, pero también había gente para los cines dobles. O sea, la cultura de la ciudad era una cultura cinematográfica. Entonces la gente veía cine en diferentes escalas. Cines dobles que eran mucho más baratos, cines de estreno que eran de lujo, cines de barrio que era donde daban la película, que la esperabas a que te la dieran en el barrio para verla más cerca, porque a veces los teatros quedaban lejos. Los centros comerciales se fueron tomando después todos los teatros, otros se convirtieron en billares. Hubo una película que representa eso y es un poco lo que recreamos con esta historia, Cinema Paraíso. Y Cinema Paraíso es una película italiana de Giuseppe Tornatore, que cuenta la historia de un muchacho que es amigo del que proyecta el cine en el pueblo y en el barrio y en el pequeño lugar donde viven, y toda su vida se vuelve cinematográfica. Y la película es una nostalgia y es un homenaje al cine, y cuando van a demoler el teatro, esto es la tragedia más grande y tiene uno de los finales más bellos. Con esa película fue la última función del Teatro Palermo antes de que se convirtiera en un billar. Entonces era doblemente triste ver Cinema Paraíso en un teatro que desaparecía. Esa película hasta después sería llevada a una obra de teatro en un Iberoamericano, pero eso era una cosa absolutamente impresionante. Había una película de Ettore Scola, de los italianos, que se llamaba Nos habíamos amado tanto. La película empieza en blanco y negro. Y en un momento dado, cuando están pintando un gran dibujo de tiza sobre la calle, entra el color. La historia de 4 amigos a lo largo de la vida, entre sus principios políticos, los que se traicionan, los que se mantienen fieles a sí mismos y todos enamorados de una misma mujer. La película permite que la gente pare durante la escena en que se va a decir algo que la otra persona no va a olvidar nunca, y se detiene la escena. Entonces todo el cine edita, detiene las escenas, repite los diálogos, todo lo que no puede hacer en la vida, ¿eh? Por eso decía Woody Allen que la diferencia entre el arte y la vida es que el arte uno sí lo podía manejar. En Annie Hall, la película, su película termina como él hubiera querido, pero la vida no termina así. Así terminan las películas. Entonces la ventaja de que en las películas todo pasa y todo se puede arreglar, sí, eso no pasa en la vida, no necesariamente. Entonces cuando tú te metes a una sala de cine, todo puede suceder, incluso como tú quieres que sea, porque estás en una sala de cine. Entonces el universo de esos teatros oscuros, donde se apagaba la luz y se oía a todo el mundo, además nosotros tenemos una manera de ver cine que es bastante respetuosa. Sí, yo una vez fui a cine en la India y esto es la locura furiosa porque son teatros de más de 1.500 personas, pues porque ellos son muchísimos. Entonces un teatro de barrio es de 1.500 personas. Sí, y ellos comen en el teatro, hay comida especial para el teatro, haga de cuenta como si hicieran arepas, y la gente se mete con cobijas, y las películas duran 3 horas, y la banda sonora sale 6 meses antes, y la gente se la aprende y se va a la película a cantarla, y le advierten a los buenos que detrás están los malos. Y cuando un día llevaron una película sobre el Ramayana, tuvieron, y el Mahabharata, los textos sagrados, tuvieron que aclararle a las comunidades que esos no eran los dioses, sino sus representaciones. Entonces, este tema con el cine y los teatros, estas alusiones en 100 años de soledad, cuando decían que la primera vez presentaron una película y todo el mundo lloró cuando enterraron al actor, y al otro día lo vieron vivo y vestido de árabe, y destruyeron el teatro porque les pareció que eso era una burla. Entonces, ese delgado hilo que une el cine con la realidad, que hace que uno pueda estar viviendo en mundos paralelos. En Bogotá fue una cultura de teatros, y los teatros nos permitieron esa posibilidad de vivir en tantos planos, de ver películas, cine brasilero, Doña Flor y sus 2 maridos, cuando llegó por primera vez Sonia Braga a los teatros. Entonces ese fue mi trato de Usaquillo. Entonces hay un amigo la vio, hizo la cola y la volvió a ver. Ahí mismo, quedó tan fascinado con la película que la volvió a ver.
ir a ver a las películas de Woody Allen donde la gente está yendo a cine y comentando la película en la cola del teatro, era una manera de estar haciendo una mirada al cine desde el cine mismo. O por ejemplo lo que les digo, La Rosa Púrpura del Cairo, esa yo la vi en Granahorrar el día antes de empezar a ser maestra, que definiría mi vida. Y en esa película una mujer va tanto a cine que a la 60ª vez que ve la misma función, el actor se sale de la pantalla y le dice, oiga, pero esto es como la 60ª vez que usted ve esta función. Y se sale para saber quién es ella. Es Mia Farrow. Y empieza una historia de homenaje al cine, la cosa más maravillosa. Hay un momento en que a él lo golpean y al otro día no le pasa nada. Dice, ¿por qué? Dice, las ventajas de ser imaginario. Y hay un momento en que hay un contrapunteo entre el actor de verdad y el personaje de cine. Y el actor le dice, yo soy real, yo soy de carne y hueso. Y el otro le dice, yo soy el cine, yo soy bueno. Por guión soy bueno, nunca te voy a hacer daño porque yo estoy estructurado como una buena persona porque ese es mi personaje. Ella escoge la realidad y le va pésimo. En la fantasía era donde las cosas le salían muy bien. Pero también se puede volver a enamorar de Fred Astaire y Ginger Rogers en la siguiente escena. Por eso la canción de Serrat, Los fantasmas del Roxy, es nuestra invitada de honor porque es la historia precisamente de un teatro que demolieron, donde él conoció tantas historias, pero después cuando se convierte en una entidad financiera, los fantasmas empiezan a rondar a la cajera y a los que trabajan en el teatro porque no descansan en paz. Entonces, las historias de cómo los universos del cine nos crearon el mundo, cómo se dio eso a través de los teatros, cómo las bandas sonoras nos hicieron llorar, porque las escenas en el cine son muy conmovedoras, pero realmente lo que a uno lo pone a llorar es la banda sonora. Sí, eso es más, uno ensaya a escuchar la música de una película en la que haya llorado usted y aún no estando en cine vuelve y llora de solo oír la canción con la que la película termina. Esa imagen de la cámara alta, sí, de la música de fondo, los personajes yéndose en el vacío de la escena, es con lo que uno se levanta y con lo que uno va a vivir toda la semana cuando vio una película de esas. Entonces los teatros de barrio se convirtieron en el espacio donde esa realidad ocurrió. Después el cine se pudo ver en la casa toscamente con los Betamax y luego se empezó a ver, eso se fue modernizando y se fue poniendo más chévere. Después pasaron cosas tan terribles como que hubo una pandemia y la gente no pudo volver a cine. O sea, eso ni en las películas de ciencia ficción llegó a pasar algo tan grave como que no se pudiera volver a cine porque había una pandemia, ni siquiera habiendo visto por la mañana en una función Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott, de donde uno salía aterrorizado por la barbaridad de la misión que estaban haciendo con Sigourney Weaver, ni en las películas de miedo más asustadoras que yo haya visto, sucedió algo tan tenebroso como no poder volver a las salas de cine porque hubo una pandemia. Entonces, al mismo tiempo, la gente se refugió en las series y se refugió en las películas que podía ver en casa. Pero el problema de las películas que se pueden ver en casa es que a no ser que usted haga un combo con maíz e invite a todos los amigos, puede ser un oficio solitario. Y el cine era un tema colectivo. Aun si usted iba solo o sola, con alguien se terminaba hablando y con alguien terminaba comentando la película porque las películas se tienen que comentar, o sea, no hay nada que hacer. Si uno no comenta una película se le intoxica, se le indigesta y corre el riesgo además cuando comenta la película de haber visto una película completamente diferente a la persona que con la que uno la está comentando, porque las películas no son únicas, cada uno ve una película, la que quiere le da por donde le parezca y le acuerda de lo que le parezca. Entonces, toda la vida a mí el cine me llevó a la historia. Siempre. Muchas cosas yo las aprendí, o sea, en el nombre del Padre. Esa película a mí me marcó tremendamente. Bueno, que era que estaban los irlandeses invadidos por los británicos en Irlanda del Norte. ¿Quién era Jerry Conlon? Entonces, para mí una película es una materia de investigación. Porque después de que salgo de la película me pongo a investigar si eso es cierto, quiénes eran, de qué época, y ahí empieza la idea de contar la historia a través del cine, que terminó siendo también un curso que yo dicté en el externado, un cineclub gigantesco que llegué a hacer en Medellín,
en la época, eso fue en una época en que todavía Medellín apenas despertaba de la guerra, y yo llego con una película que se llamaba El boxeador golpe a la vida, Daniel Day-Lewis, Papacito. Y en esa película ponían bombas y en Medellín también, y en esa película mataban a los pelados del gimnasio y en Medellín también, y de pronto yo me doy cuenta que la película está en la mitad de Medellín, en Irlanda del Norte, y me toca a mí presidir ese cineclub. Y yo decía, bueno, ¿y ahora yo cómo manejo esto? Aprendí a sentir la respiración de la gente en el cine cuando la película es muy brava. Y alguien me preguntó por la Orden de Orange y por ahí me pude zafar, porque la Orden de Orange determina la historia de Irlanda del Norte en una gran medida, pero eso fue, digamos, una cosa muy asustadora, más de 400 personas preguntándome y se veían en pantallas por fuera, y era historia a través del cine, pero cada película significa una cosa diferente en un contexto diferente. Esta película, por ejemplo, en ese contexto de Medellín, era una cosa completamente diferente. Cuando yo tenía el cineclub en el externado, iban 4 gatos y si había exámenes, pues 2. Entonces, eso me permitió ir por primera vez a un festival de cine. Una de las cosas más fantásticas que a uno le puede pasar era el Festival de Cine de La Habana. Y ir a mirar películas y películas y películas, porque tenía ese cineclub. Yo presenté películas que presentaba en mi cineclub. Para los alumnos que iban era una electiva, y una cosa era presentar esa película como electiva a los alumnos del externado y otra presentarla en el Medellín que estaba saliendo hasta ahora de la guerra. Eso significaba una cosa tan absolutamente diferente, y me empecé a dar cuenta que las películas no son neutrales ni siquiera para presentarlas. Una película en otro tiempo y en otro momento, por ejemplo, La Estrategia del Caracol. La Estrategia del Caracol, que fue una película que nos fascinó tanto a los colombianos, esa película en París se volvió un hito porque los argelinos, los marroquíes, todos los emigrantes que enfrentaban y enfrentan cada vez más la dureza de la vida y de la discriminación allá, se sentían reivindicados con la manera como se llevan la casa, cada uno puesta una vez que se acaba la película. Entonces las colas eran terribles, terribles, iban todos los emigrantes a ver La Estrategia del Caracol porque los hacía sentirse identificados. Imagínate una película rodada en la Candelaria, sí, con Frank Ramírez, con Delfina Guido, con una virgen que se aparece. De pronto en París va a atraer a todos los argelinos, marroquíes, sirios, todo el mundo que se siente extraño y ajeno a la realidad donde vive porque se identificaban con La Estrategia del Caracol. El cine viaja a lugares que uno no se imagina, de maneras que uno no se imagina, y el cine de los teatros convoca públicos que al juntarse crean una visión colectiva del cine, que hace que cada una de las personas que estén ahí tenga un pedacito de todo lo que cada uno vio en su corazón. Adiós a Lenin. O sea, esa yo la vi en El Embajador. Y fue impresionante, porque es que cuando prenden las luces, todo el mundo tiene una cara. Entonces hay gente que ha llorado intensamente durante la película. Hay gente que se ha dormido, los hay que duermen en cine. Es una abominación, pero pasa. Entonces hay gente que queda profundamente afectada por una película y no va a salir de ahí en meses. Hay gente que no la entendió, o a la que no le llegó, o a la que no le dice nada. Pero en todo caso, cuando se enciende la luz de un teatro, todas las personas que nos paramos de las butacas nos llevamos un pedazo de lo que todos vimos en conjunto cuando la película terminó, y la salida por las escaleras y ya la salida hacia la calle o hacia el centro comercial o hacia el lugar donde eso pase, hace que tú ya te hayas llevado un pedazo de ese teatro en tu corazón, y que inclusive pasa uno por los teatros donde vio las películas y todavía las recuerda como si todavía las estuvieran dando. La Marquesina. Hay teatros que hoy día son bares gigantescos, como lo que fue el Metro Riviera. Hay otros que son billares, hay otros que son grandes depósitos de oficinas. Los grandes teatros se fueron volviendo escenarios de actividades muy diferentes porque la época del cine masivo
fue quedando atrás con todo lo que les digo, con las proyecciones en casa, con la imposibilidad de llenar esas salas tan grandes, de que las películas todas fueran iguales de taquilleras para que pudieran estar tanto tiempo en cine y valiera la pena recaudar lo que valía traer una película de esas. Había otro drama tremendo, y era que pasado un tiempo la película la quemaban la copia porque ya había pasado el tiempo de derechos. Entonces decían, van a quemar tal película y había que verla corriendo antes de que la quemen. Las copias eran únicas, ¿no? O sea, esa película la quemaron y uno no la podía volver a ver. Y la película que vio no la podía volver a ver fuera del teatro. Entonces, los teatros que hicieron posible esta vivencia tan grande, donde vimos por primera vez a Al Pacino y a Marlon Brando, y donde vimos esos diálogos inmortales que nos aprendimos. Yo me aprendo los diálogos del cine y, bueno, puedo repetir películas enteras. Y mis amigos también, y teníamos historias en las que nos hablábamos a través de las películas. Y sabíamos exactamente, películas de todas, cuando llega El pez que fuma, película venezolana, o sea, de todo, del cine brasilero, venezolano, del cine español, cuando llegan las películas de Almodóvar, una narrativa completamente diferente, mujeres al borde de un ataque de nervios. Cuando empiezan a llegar todo, va pasando todas las etapas del cine y nosotros nos vamos asombrando nuevamente en los teatros, lloramos en cine, reímos en cine. Es una ceremonia. El cine tiene algo de solemne. Meterse en un teatro es un ritual. Y cuando las películas en los cines eran tan grandes, pues eran rituales de masas. Hoy siguen existiendo los teatros. Ya esta no es una ciudad de teatros como lo fue. Ya no hay 10 teatros en una sola zona. Ya no hay 15 teatros en un lapso de 20 cuadras, ni el teatro de barrio. Siguen existiendo los teatros en los cines comerciales, pero hubo una época en que Bogotá era una ciudad de teatros, y esto se replica en tantas ciudades como me estén escuchando, y en tantos pueblos como me estén escuchando, donde dieron todas esas películas en el Teatro de la Plaza o en el Teatro del Barrio. A estos teatros se les agradece, porque nos dieron una idea maravillosa del mundo y la llevamos en nuestro corazón. El cine sigue estando, cada vez evoluciona más, ahora tiene alta definición y tiene una gran cantidad de posibilidades técnicas y siempre se renueva y hay festivales de teatro, pero los grandes teatros donde vimos estas historias ya no existen como fueron. Entonces, esta es una historia de Cinema Paraíso, porque es una historia de maíz, bandas sonoras, pañuelos y Kleenex para llorar, amigos que recordar de los grandes teatros de Bogotá. Entonces, desde los grandes teatros, desde el Embajador hasta el Paseo Metro Riviera, desde el Royal Plaza, desde el Lago, el Teatro Almirante, desde todos esos teatros donde estuvimos, desde el Trevi, desde el Metropol, desde el Metro Teusaquillo, desde todos esos teatros de donde vinieron todas estas historias, donde aparecía Jack Nicholson y donde aparecía Al Pacino y donde se oían los grandes musicales y las bandas sonoras en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudio y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, con la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido y con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.